¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida hacia un rato ahora sí, que no nos veíamos aquí en nuestras charlas caseras de Hablemos de Ópera, estas charlas en vivo que ofrecemos de manera completamente abierta, gratuita a todos ustedes. Tuvimos una pausa primero porque se cruzó con la preparación de nuestro curso La Ópera y el Poder, gracias a todas y a todos aquellos que entusiastamente se inscribieron, y luego tuvimos las vacaciones, los días de asueto de Semana Santa. Pero hoy retomamos con una charla que creo que va a ser muy interesante, divertida. Creo que podremos aprender algo y además me parece que va a dar pie a muchas conversaciones con esta suerte de temática o de giro. Como siempre, agradecemos a instituciones que se han sumado, que de una u otra manera colaboran con nuestro proyecto: la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. En Colombia, mandamos un saludo cariñoso al teatro, a su público y a nuestros amigos y amigas colombianos, a la Ópera de Los Ángeles en California, al Canal 22 de México, al Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, un aliado estratégico y entusiasta desde un principio de nuestro proyecto, al Fórum Cultural Guanajuato, otro de los pilares verdaderamente importantes para Hablemos de Ópera, al Instituto Sinaloense de Cultura, a ProÓpera AC, al Festival de Santa Lucía en Nuevo León, a la Secretaría de Cultura de Coahuila, al Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, institución que se ha sumado recientemente a nuestras conversaciones, a nuestro proyecto y que nos apoya de manera particularmente entusiasta, al Instituto Sonorense de Cultura, al Festival Alfonso Ortiz Tirado, a la Mahler Foundation, a la Sociedad Mahler. Nuestros teléfonos 5543-470283, ahí también pueden contactarnos por WhatsApp. En nuestras redes sociales, la página Hablemos de Ópera, denle clic, denle me gusta, ayúdenos a incrementar nuestra comunidad virtual operística, que afortunadamente es ya una comunidad internacional. Nuestra cuenta de Twitter, @gkleinburg, nuestra página de Instagram, @hablemos_de_ópera, nuestra cuenta de YouTube, en donde estamos nutriendo cada vez más con más material de nuestras conversaciones. Nuestro canal de YouTube, más que nuestra cuenta, es Hablemos de Ópera. Antes de comenzar, un anuncio importante, como siempre lo decimos, compartimos con ustedes, los invitamos a que se inscriban a nuestro nuevo curso. Estos cursos son los que precisamente hacen posible este proyecto, los que hacen posible esta ya incontable, más de 200 conversaciones, entrevistas, diálogos que hemos tenido a través de este medio, por esta vía que siguen ustedes ahora en este momento. En nuestro siguiente curso, nos parece interesante e innovador por lo siguiente. No vamos a hablar de un compositor, no vamos a hablar de una ópera específica o de un periodo de la ópera, no es propiamente ni de Hablemos de Ópera ni de Hablemos de Música, sino es de ambos proyectos, y es un curso en el que queremos de una manera un poco más profunda, un poco más específica, transmitir ideas, nociones, conceptos, estructuras musicales de una manera perfectamente abierta, accesible, comprensible para todos ustedes. No es necesario, independientemente, quería decir, de que tengan o no formación musical alguna. Nuestro nuevo curso se titula El Barroco Musical, del exceso al refinamiento. Hablaremos de Bach, o de Vivaldi, o de Händel, o de Telemann, o de Lully, o de Couperin. Hablaremos de todos ellos, pero no es un curso sobre ellos. Es un curso en el que hablaremos de este periodo fundamental del que todos, o al que todos aludimos, que a todos nos gusta, pero lo entendemos bien, sabemos cuándo nació, cómo nació, por qué, cómo se desarrolla, cuáles son sus contextos. Podremos también, a través de este curso, esbozar el perfil general de los más grandes exponentes o de algunos de los grandes exponentes en los distintos barrocos europeos. Hablaremos de dos formas instrumentales en particular. Las vamos a explicar, a entender, a aprender a analizar y reconocer. La forma sonata, la forma concierto, que terminan de nacer, de acuñarse, de adquirir la forma con la que hoy las entendemos en el periodo barroco. Inscríbanse a este curso y van a entender qué es una sonata, van a entender
qué es un concierto y van a poder identificar su estructura. Hablaremos también en un breve apartado de la música religiosa de esa época, oratorios, cantatas, misas, Stabat Maters, un esbozo de qué es, cómo es la música religiosa de ese tiempo y por supuesto hablaremos de ópera, hablaremos de la ópera barroca, de la ópera seria. Son solo 3 sesiones, es una primera aproximación con una estrategia completamente distinta de abordaje. 3 sesiones que arrancan ya muy pronto, les sugerimos inscribirse, llamarnos, hacer contacto pronto porque arrancan el miércoles 27 de abril. Después seguimos permítanme, porque ya siempre me hago bolas aquí cuando anunciamos nuestra fecha. Sabemos que arrancamos el 27 de abril, que nuestro costo es de 1,650 pesos por las 3 sesiones de 2 horas cada una, es decir, por el costo, por el curso completo, y que cada sesión constará de 2 horas. La manera de inscribirse es a través de nuestro teléfono, de nuestro WhatsApp, 55 43 470283 y también a través de nuestro correo electrónico hablemosdeopera1@gmail.com. Las fechas, ahora sí exactas, miércoles 27 y jueves 28 de abril y lunes 2 de mayo. Si estos días no les acomodan, si los horarios no son ideales, hoy tenemos ya la flexibilidad completa de horarios haciéndoles llegar nuestro curso a través precisamente de las versiones grabadas, como hemos hecho ya desde hace un rato tan largo. Así es que inscríbanse, sean parte del barroco musical del exceso al refinamiento. Y ahora sí, arrancamos nuestra charla del día de hoy. Claramente para las y los que amen a Stefan Zweig se van a dar cuenta de que estamos haciendo una paráfrasis, un homenaje que repetiremos en varias ocasiones. Esto se llama 3 momentos estelares en la historia de la ópera. Hay muchos momentos estelares más. Hoy escogimos 3 porque nos gustan, porque tienen una importancia que va más allá de lo que sucede en ese momento, en algunos de los casos, o también porque son de una hermosura o de una espectacularidad propiamente dicha inigualables. Vamos a hablar de Mozart en Praga, vamos a hablar del estreno del Otello de Verdi y vamos a hablar de aquel día en el que por primera vez el Teatro de Bayreuth, el Festival de Bayreuth, abrió sus puertas. Así es que arranquemos en un lejano, congelado seguramente, 22 de enero de 1787. Faltan apenas 4 años para que Wolfgang Amadeus Mozart, apenas a los 35 años, muera. Y es justamente ese 22 de enero, tras algunas cuantas semanas de haber estado por primera vez en Praga, la capital del reino de Bohemia, que es parte a su vez del Sacro Imperio Germano, cuya capital, cuyo centro está en Viena y que es encabezado todavía por José II de Habsburgo, personaje cercano a Mozart y con el que Mozart tiene tal interés de poder colaborar, de poder pertenecer a su corte musical. Pero aquí tenemos a un Mozart muy lejos, en Viena, perdón, en Praga. ¿Qué hace en Praga? Claramente algo no va suficientemente bien en Viena. Mozart nunca termina de encontrar su lugar artístico y musical en Viena, pero sí su lugar emocional, sí su lugar amistoso, sí su lugar espiritual incluso a través de la masonería. Viena es su casa, Viena es todo lo que nunca fue Salzburgo, por más que la mitología mozartiana y la mercadotecnia salzburguesa nos lo quiera vender así. Mozart es Viena, Viena es Mozart, pero no cuaja esa otra parte. Y patrocinado por algunos músicos de la orquesta, por algunos mecenas musicales praguenses, Mozart va a remontar, a hacer un reestreno de sus bodas de Fígaro. Le Nozze di Figaro, esta obra maestra que escribe en colaboración con un genio superlativo también de la historia de este género a través del libreto, que fue Lorenzo da Ponte. Las bodas de Fígaro en Viena, tenemos que decir que, no digo que pasan sin pena ni gloria,
pero no pasan con demasiada gloria. El público vienés, por alguna razón, no termina de asimilar la obra de Mozart. Esta obra extraña para ellos, difícil de aterrizar, un poco abigarrada, que mezcla cosas que no suelen ir juntas. Nadie duda de su grandeza musical, nadie duda de su valía, pero no pegan, no parecen tener punch para la sensibilidad y también para los prejuicios y los estereotipos operísticos que se han armado los vieneses. Mozart va a Praga sin ninguna expectativa particular, salvo la de abrir mercado, la de generarse, para decirlo en mexicano, unos pesos más con los cuales complementar su siempre mermada economía, porque suele gastar mucho más de lo que gana, aunque tiene periodos en los que gana muy bien, como trabajador independiente, como freelancer de la música. Entonces, la sorpresa mayúscula de Mozart es llegar a Viena, a Praga, de nuevo, me traiciona el subconsciente por el amor de Mozart a Viena, llegar a Praga y darse cuenta de que tiene un éxito con esas bodas de Fígaro que nunca en su vida había experimentado. Ese día, el 22 de enero de 1787, es un momento estelar en la historia de la ópera, porque uno de los genios superlativos, acaso el mayor de la historia de la música y del arte, por primera vez ve a un público enloquecer ante lo que ha hecho. Y eso, sorprendentemente, tristemente, es algo nuevo. Es algo que Mozart no había vivido. Mozart dirige, recordemos que en aquella época la dirección orquestal es muy relativa, desde el clavecín, tocando el clavecín para los recitativos, y el éxito con el público es delirante. Toda Praga canta al día siguiente el Non più andrai farfallone amoroso, ese final del primer acto, el Voi che sapete, las rolas, las canciones, los hits de las bodas de Fígaro. Algún crítico escribe, ninguna pieza jamás, eso dice todo el mundo por aquí, ha causado tal sensación como la ópera italiana Las bodas de Fígaro, que ya se ha representado varias veces con increíbles aplausos. Es tal el éxito que Mozart se queda un rato en Praga, escribe su Sinfonía número 38 en re mayor, Köchel 504, conocida como Sinfonía Praga, justamente para esa estancia, hace una academia, esta suerte de concierto en el que el músico es una suerte de coempresario y tiene utilidad sobre la venta de los boletos, sobre la venta de algún manuscrito que pueda hacer. Mozart tiene tal éxito, es un momento tan estelar en la vida de una de las estrellas de la ópera, que inmediatamente Pasquale Bondini, el director del Teatro Til, del pequeñito teatro simpático, hoy verde, en el centro de la ciudad vieja, le comisiona en el acto una nueva ópera, también a ser escrita con Lorenzo da Ponte. Nada más y nada menos que el Don Giovanni, ossia il dissoluto punito, Don Giovanni de Mozart. Y Mozart regresará muy pronto, el 29 de octubre de 1787, un complemento. Podemos seguir hablando de un momento. Los momentos pueden ser compuestos de varios episodios. Otra parte de este momento estelar de la historia de la ópera, que es el estreno de Don Giovanni, 29 de octubre de 1789 en Praga, con un éxito todavía mayor, un éxito de rockstar, un éxito que nos lleva a todos a preguntarnos a lo largo de la historia por qué demonios Wolfgang Amadeus Mozart no se quedó a vivir en Praga. Es algo que no entendemos. Habría sido una historia muy distinta, pero no sabemos si habría tenido esa luminosidad de los años ulteriores, oscuros, difíciles y al final terribles de Mozart en Viena. ¿Por qué no se queda? Vuelve todavía a Praga, muy brevemente en 1789, camino a Berlín. Durante un viaje a Berlín hace un giro por Praga y luego vuelve a estar
en noviembre de 1790, muy poco antes de morir, 2 meses antes de morir, para el estreno de su última o penúltima ópera, como la queramos ver, La Clemenza di Tito, una ópera seria en el estilo barroco que ya se ha ido, escrita para la coronación en Bohemia de Leopoldo II, que sustituye al recientemente muerto José II. Una ópera que se supone, Salieri dijo, le habían ofrecido a él rechaza y Mozart hace. No con éxito. Los praguenses no quieren ese estilo de óperas. Quieren esos dramas jocosos, esa suerte de ópera bufa nueva, que es una suerte de ópera semiseria, de una suerte de melodrama operístico que Mozart está inventando con Da Ponte, y no el vejestorio en cuanto a estilo, en cuanto a forma, que es la Clemenza di Tito. Sabemos que le hacen ofertas en Praga para quedarse más tiempo, para escribir más música, acaso para escribir otra ópera. Pero Mozart regresa a Praga, a Viena de Praga. ¿Por qué lo hace? Hay quien dice que Praga no tenía la calidad de músicos a la disposición de Mozart como lo podía tener Viena, que los aristócratas praguenses realmente viven en Viena y apenas están durante algunos periodos en Praga. También hay quien dice que regresa porque está buscando el puesto que ha dejado vacante Gluck, Christoph Willibald Gluck, en la corte de José II, y lo obtendrá Mozart ya bajo el reinado de Leopoldo II, un puesto infinitamente menor, que será el único puesto adquirido, ganado por Mozart en su vida, un puesto estable con un sueldo pequeño. Pero realmente Mozart no se queda, porque su mujer, porque sus hijos, porque sus amigos masones, porque la diversión, porque su network musical está en Viena. Mozart es un vienés. En su ADN está Salzburgo, musical, estéticamente, pero es un vienés de corazón. ¿Por qué apreciaba tanto Praga a Mozart? Hay también muchas teorías, porque era un público más formado, más musical, difícilmente, se dice mucho eso. Se habla también, y eso me parece mucho más posible, de que tenemos a un público más libre, sin los estereotipos, insisto, vieneses. Un público no tan italianizado a la barroca, a la tradicionalmente italianizada que está la ópera en Viena, y que por eso no entiende, no digiere bien lo que Mozart les ofrece. Praga no está así, y esa ópera, a la que llaman italiana, es una ópera que ya nada tiene de italiano, está en italiano, pero nada tiene del estilo italiano reinante. Por eso creo que Praga la acepta. Este momento estelar de la historia de la ópera es fugaz, es efímero, se convierte en eso, en un momento estelar. Insisto, si no hubiera sido el caso, otro gallo hubiera cantado para Mozart, y sin duda la historia de la vida y de la obra final de Mozart se habrían escrito de otro modo. Creo que Mozart habría vivido más, y en algún sentido creo que podría haber sido más feliz, podría haber tenido mayor tranquilidad. Pero Mozart optó, como todos, por su destino, por nuestro destino, y su destino era regresar a Viena y terminar ahí su breve vida sin tener el reconocimiento que quería, y con un año final difícil de salud, económico, que lo hace morir en una situación compleja, no miserable como se pinta económicamente, pero sí física, emocionalmente muy difícil. Ese es el primer momento, la primera estampa que quería platicar, trazar con ustedes el día de hoy. Hay otra que es absolutamente extraordinaria. Insisto, es caprichosa esta primera elección. Habrá más entregas como esta de 3 momentos estelares en la historia de la ópera. A lo mejor nos puede dar para hacer un librito con los 20 momentos estelares en la historia de la humanidad, como los 20 momentos estelares en la historia de la humanidad de Stefan Zweig, por dar un ejemplo solamente aspiracional. Este segundo momento estelar al que me refiero ocurre en Milán, en el Teatro alla Scala, el teatro más emblemático de ópera del mundo, el 5 de febrero de 1887, cuando el viejo Verdi, que tiene ya 74 años de vida,
y que sale de un retiro prolongadísimo de más de 16 años de silencio operístico sepulcral, estrena la que piensa en ese momento será su última ópera, el Otelo de Shakespeare, convertido en obra operística a través del libreto de Arrigo Boito. ¿Por qué es un momento estelar, en mi opinión, en la historia universal de la ópera? Hay muchísimas maneras de abordarlo, hay muchísimas maneras de justificar que es un momento estelar, pero me parece que uno de los elementos cruciales para determinarlo de ese modo es la edad de Verdi. Es que ese viejo se vuelve un joven revolucionario, transgresor, con una fuerza, con una intensidad y una pasión que ni él mismo, que ya las había tenido, había alcanzado antes. Es un auténtico momento milagroso en el que, en mi humilde opinión, la ópera italiana llega a su cima absoluta. La ópera italiana escrita por un italiano. Esa cima después tendrá otra vista, que será el Falstaff, la segunda ópera de esta etapa ulterior verdiana y que será a la postre la última ópera de Giuseppe Verdi. Pero este momento estelar en febrero del 87 en Milán es único. Una ciudad, imagínense ese momento, una ciudad que se paraliza ante el regreso del dios Verdi, el dios político, artístico, operístico, emocional de esa nación recientemente unificada. Ese Dios ha regresado y el mundo se paraliza, el mundo de la ópera. De todo el planeta viajan hasta Milán para asistir al estreno. Es tal la complejidad para controlar la venta y la reventa de boletos que una dotación de los boletos va a ser vendida por la Bolsa de Valores de Milán. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, del nivel que puede alcanzar Verdi y una ópera en aquel momento? El centro de la ciudad se cierra, se cierran las calles, se cierran los comercios, solo están abiertos los restaurantes, las tabernas, los bares, la gente está en los balcones gritando ¡Viva Verdi! Es una fiesta nacional. Todo porque ese viejo de 70 y tantos años, ese hombre de 70 y tantos años va a regresar. Es como se dice hoy en el argot internacional en inglés, el comeback de Verdi. El teatro se ha puesto enteramente a sus órdenes. Verdi controla hasta el póster, hasta el cartel publicitario, cada detalle del elenco con Francesco Tamaño, con un elenco. Ahora daremos cuenta cabal del elenco. Está controlado por Verdi, ya hay energía eléctrica y Verdi se ha unido con Arrigo Boito a través de este plan macabro, entre comillas, de su editor, Giulio Ricordi, de su mujer, Giuseppina Strepponi, de su director de orquesta de cabecera, Franco Faccio, para regresar a Verdi a la ópera. Este proyecto en el que lo han ido emboscando, engatusando, seduciendo, una suerte de, si me permiten el título, una suerte de conspiración del chocolate, porque no hablaban entre ellos, los conspiradores para llevar a Verdi a escribir el Otelo, no hablaban de Otelo, hablaban siempre en clave, hablaban del chocolate, del cacao, aludiendo a la tez oscura, a la tez negra del personaje central, y sobre todo este milagro estelar. Ese es otro de los hechos que convierten este momento en un momento estelar de la historia universal de la ópera, el que un joven completamente moderno, cosmopolita, que rechaza lo tradicional italiano, empezando por Verdi, como Arrigo Boito, compositor, poeta, dramaturgo, políglota, bastante wagneriano, se une para trabajar con lo que no debería de estar cerca de él, con el hombre de la vieja guardia, el hombre que muchos consideran absurdamente, incluso Boito en su primera etapa decadente, me refiero a Verdi, pero que finalmente es un hombre al que Boito idolatra y admira, lo admira, terminará idolatrándolo también afectivamente. Y ese es otro momento estelar, que esos dos hombres hayan podido trabajar
juntos. Y por supuesto, lo que sucede, no estamos hablando de las características del Otello, que son absolutamente increíbles, un Verdi que dinamita ahora sí la ópera por números, reticulada, separada, dividida, al estilo rossiniano antiguo, que crea una continuidad dramática solo equiparable a su manera por la que Wagner está haciendo por su lado, y dedicaremos nuestro tercer momento estelar justamente por ello. Una ópera en donde Shakespeare está traducido en el escenario operístico, en donde Verdi ha llevado a su máxima expresión esta suerte de recitativo arioso, en el que ya hay una declamación al estilo verdiano continua, sin perder el lirismo, la belleza del canto, y todo esto además con un libreto que para muchos, yo creo que es así, es tal vez o el mejor o uno de los 3 mejores libretos de la historia mundial de la ópera. Un trabajo genial en el que Arrigo Boito corta todo el primer acto, quita subtramas, quita personajes y genera un concentrado del Otello shakespeariano que muchos dicen funciona tan bien o mejor que la propia obra teatral de Shakespeare. No son comentarios míos. ¿Qué sucede además en ese momento en el que Francesco Tamaño canta el Otello, el barítono francés Víctor Maurel hace el Iago y la soprano italiana Romilda Pantaleoni hace la Desdémona? El éxito es delirante, histeria colectiva en el teatro, cualquier cantidad de aplausos, de salidas a dar las gracias por parte de Verdi, decenas de ellas. Y Verdi, en ese momento estelar de la historia de la ópera, por primera vez en la historia del género, toma de la mano a su libretista y lo obliga a salir con él a dar las gracias. Nunca había sucedido esto. Es el momento estelar de la ópera italiana en el que la voz, en el que la música y las palabras juntas asumen la factura, el protagonismo en esa ópera y reciben el aplauso del público. Y por supuesto, este final del día del estreno es uno de los momentos más emotivos de la historia de la ópera. Ese momento en el que el público prácticamente como si fuera un rockstar persigue a Giuseppe Verdi, quiere casi arrancarle la ropa, se suben al carruaje Verdi, su mujer, Arrigo Boito, para ir al hotel que está a unas cuadras, y el público, el pueblo, la gente, los milaneses, quitan, desconectan, si lo queremos decir, desamarran los caballos del carruaje y se van alternando para a lomo humano, en tracción humana, jalado por sus fanáticos, ir llevando el carruaje de Verdi hasta su hotel. Verdi está pálido, desencajado, llorando, sin poder creer lo que sucede. Y luego en el hotel, una verbena popular con músicos de la orquesta, de la Scala, parte del coro, la gente, ciudadanos, espectadores, fans cantando coros de óperas famosas de Verdi para el maestro que sale al balcón a dar las gracias. Si eso no es un momento estelar en la historia de la ópera, muy pocas cosas pueden serlo. Y el tercer momento estelar al que quiero hacer referencia en esta breve charla, que intento sea un poco más ligera, más anecdótica, acontece muy por esas fechas, el 13 de agosto de 1876, en la ciudad de Bayreuth, en Alemania. Ese día, por primera vez, el teatro de Bayreuth, el Festival de Bayreuth, abren sus puertas para la primera interpretación como ciclo completo del Anillo del Nibelungo, la tetralogía de Richard Wagner. ¿Qué tiene de estelar este momento? ¿Es estelar porque es la inauguración de un teatro? No, Bayreuth es mucho más que un teatro. ¿Es un momento estelar en la historia de la ópera porque es la inauguración de un festival, el Festival de Bayreuth? No, tampoco. Esto es mucho más que un festival. ¿Es un momento estelar porque es la premier de una tetralogía operística? Tampoco. Estas no son 4 óperas, sino es una tetralogía, es algo mucho más complejo y ambicioso. Este es un momento único,
cimero, inigualado antes o después, aunque vivamos millones de años, por este género y por el arte. Este es un momento en el que el más delirante y ambicioso de los genios musicales logró su cometido. Es un momento estelar en la historia de la voluntad humana, no solo de la creación artística, de la voluntad humana, en el que un proyecto desmesurado, inconcebible para poder ser acometido, mucho menos alcanzado por un solo hombre durante su vida, es logrado. ¿Qué quiero decir? Que ese 13 de agosto de 1876, Wagner fragua o hace que frague completamente su concepto del drama musical. Y su concepto del drama musical implicaba ese lugar, que dije no es un teatro, es un espacio teatral que busca y logra dinamitar la tradición burguesa centenaria de la ópera, que crea un teatro a la mitad de la nada, a donde hay que ir a buscarlo, subir democráticamente caminando una colina para llegar hasta él. Un teatro que aniquila la idea burguesa del vestíbulo donde la gente va a que la vean, a lucir sus joyas, a que la escuchen, no a ver, no a escuchar la ópera. Y Wagner hace un teatro sin vestíbulo para que la gente entre directamente de esa colina verde, como se le llama, de esos jardines, cruce la puerta del teatro y ya esté en la sala, sin nada. ¿Se imaginan un teatro así? Imagínense, para los que vivimos en el México, la Ciudad de México, que estás en la explanada del Palacio de Bellas Artes, cruzas la puerta y ya estás en la sala. No hubo vestíbulo, no hubo tienda, no hubo restaurante, no hubo nada de eso. Un teatro, además, que por primera vez genera un oscuro total, en donde hay una nueva isóptica concentrada en una especie de pantalla que es el escenario, en una clarísima anticipación del cine, un foso orquestal con un diseño completamente nuevo hundido debajo del foso para que la música no tape a los cantantes y para que además se genere un fenómeno acústico en el que no se sabe, no podemos saber de dónde sale la música, donde no hay palcos, que son otro espacio de vistosidad, de exhibicionismo burgués en la ideología o para la ideología wagneriana. Un teatro incómodo, con malos descansabrazos, con un respaldo bajo para que no nos durmamos en esas kilométricas funciones. Eso es Bayreuth, ese lugar indispensable para terminar el concepto de drama musical. El drama musical termina siendo hecho para ese lugar. Podemos ver y oír Wagner en cualquier lugar del mundo, sin duda, pero ese espacio, esa experiencia solamente se puede vivir ahí porque está diseñada para ser vivida ahí. Por eso es un momento estelar en la historia de la ópera, el estreno de ese teatro. Y un festival. ¿Qué quiero decir con esto? Ese día, el 13 de agosto, no se estrenan el Loro del Rin y no se estrena la Valquiria, que habían sido estrenadas anteriormente por petición de Ludwig II de Baviera en 1869 y 70, respectivamente, en Múnich. Se estrena el ciclo completo y sí es el estreno mundial de las últimas dos óperas o jornadas de la tetralogía, Sigfrido y el ocaso de los dioses. Es un festival, sí, de una manera megalómana, probablemente, autorreferencial, desde luego, consagrado únicamente a la obra de ese compositor. Un teatro, un festival que ha logrado hacerse además a través de un arduo financiamiento. Wagner ha diseñado el teatro, ha intentado financiar él solo a través de asociaciones wagnerianas y conciertos del teatro, pero ha tenido al final que recurrir una vez más al apoyo de su ultramecenas, el más grande mecenas de la historia universal de la música, que fue Ludwig II de Baviera, dando tanto dinero, tanta tranquilidad, tanto lujo en muchas ocasiones a Wagner. Eso también lo convierte en un momento estelar de la historia de la ópera. Y este festival que tiene el propósito de evocar
el ámbito, la esencia de lo que es el anfiteatro griego, la tragedia griega, que se vuelve un rito democrático al que asisten todos los estratos de la sociedad y en el que se va realmente a un evento catártico de purificación espiritual, de reflexión, de transformación. Eso es lo que busca ese festival de Bayreuth, que aquel día de agosto al que hago referencia cuenta entre sus espectadores ni más ni menos que al Kaiser Guillermo I de Alemania, al rey Pedro II de Brasil. Ludwig II asiste a los ensayos, pero no al estreno, y luego a escondidas va a las últimas funciones. Muchos miembros de la nobleza, y eso sí sabemos que estuvo, entre otros, Friedrich Nietzsche, ni más ni menos, y compositores como Anton Bruckner, como Edvard Grieg, como Piotr Tchaikovsky, como Camille Saint-Saëns, como Franz Liszt, entre otros. Ese momento es único. La tetralogía nace ahí. Esta suerte de alegoría gigante al nacimiento de la nación alemana, al desarrollo de nuestra especie en una suerte de superhumanidad, un conjunto de ideas filosóficas, estéticas, musicales, literarias, nacionalistas, en esta nueva forma de abordar la música, no la vamos a definir ahora, de abordar la ópera, a la que Wagner ya no llama ópera y pide no se llame ópera, sino drama musical. Todo eso se concentra en ese momento, en ese día, a esa hora en la que se abren esas puertas. Qué maravilla haber estado el día que Mozart dirige Bodas de Fígaro en Praga, o el día que Verdi estrena su Otelo en Milán, o el día en el que este loco maravilloso y peligroso y contrastante llamado Richard Wagner abre las puertas de su teatro, de su festival, para presentar su estética, su gran obra estética y el triunfo a la voluntad humana indomable, que es Bayreuth y el anillo del Nibelungo. Luego, Bayreuth seguirá una historia complicada, nazificándose bajo el régimen nazi y la no linda ni ética actitud de Winifred Wagner, viuda de Siegfried, el hijo de Wagner. Luego la desnazificación que se tiene que hacer a través de los nietos, Wieland y Wolfgang Wagner, la modernización de las puestas en escena, la implantación o la aportación de una aproximación simbólica a la producción operística, de una lectura simbólica, moderna, teatral de otra manera, y luego el presente en el que es casi aspiracional ir a Bayreuth y a donde hay que hacer una larga lista de espera de muchos años para poder acceder a un boleto. Estos son los tres momentos estelares de la historia de la ópera que hoy, solamente hoy quería comentarles, pero me comprometo a que muy pronto hablaremos de otros tres y luego de otros tres, y hay un momento estelar de la historia de la ópera que sucede en esta ciudad, la Ciudad de México, y en nuestro teatro, el Palacio de Bellas Artes, aquel día que María Callas da ese mi bemol sobre agudo en la Aida de Verdi, y hay muchos momentos más que podemos pensar como momentos estelares operísticos. Con esto terminamos nuestra charla del día de hoy, no sin antes invitarlos una vez más a que se inscriban a nuestro nuevo curso en línea, El Barroco Musical del Exceso al Refinamiento. Un curso en el que por primera vez no hablaremos ni de un compositor, ni de una ópera, ni de una relación muy puntual entre algún concepto o idea musical u operística. Aquí confluyen nuestros dos proyectos, hablemos de ópera, hablemos de música, para aludir a un periodo musical y tratar de entender el periodo musical, su nacimiento, su desarrollo, su contexto, el perfil general, las aportaciones de sus más grandes exponentes, como pueden ser Vivaldi, Bach, o Händel, o Telemann. No lo hemos determinado puntualmente en ese sentido. Hablar muy específicamente de al menos dos formas musicales, entenderlas, aprender a escucharlas, aprender su estructura, aprender qué es, cómo surge y cómo identificar y estructurar una sonata
y un concierto, términos y formas que prácticamente terminan de fraguarse en el barroco, hablar sobre la música religiosa, las características de la música religiosa barroca y, por supuesto, hablar de la ópera barroca, de la ópera seria o llamada seria barroca. Tendremos 3 sesiones en este curso comprimido, 3 sesiones empezando el miércoles 27, jueves 28 y lunes 2 de mayo, 27 y 28 de abril, 2 de mayo, de las 7 a las 9 de la noche. 2 horas, 3 sesiones, 1,650 pesos el curso entero. Pueden verlo en casa con la familia, pueden, no es un costo por persona, sino, insisto, por dispositivo, y pueden inscribirse llamándonos o escribiéndonos al 55 43 47 02 83, enviando un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com o bien también un mensaje Messenger por nuestra página Hablemos de Ópera, a la que nos hacen favor de sintonizarse. En breve subiremos esta charla también a nuestro canal de YouTube. Soy Gerardo Kleinburg, agradezco su compañía y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.